Corazón abierto. La libertad de ser genuino. Hola, hola, bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de A Corazón Abierto. Aquí nos fuimos internacional nuevamente, siempre aprovechando las visitas, aprovechando las personas que vienen y no siempre tal vez buscando pastores o gente grande, sino las personas que Dios ponga para este podcast, porque yo creo firmemente, es una convicción de mi corazón, que cada persona tiene algo que contar. Tiene un milagro que testificar, tiene algo que decir de las maravillas que Dios ha hecho en su vida, a pesar de cargos y privilegios, títulos, cosas que Dios les regala a uno. Y como ya tú sabes, aquí a Corazón Abierto, dejamos todas esas cosas ahí en la puerta y venimos así, tal y como somos, tal y como Dios nos ha traído a este mundo. Así venimos aquí mostrándonos cómo realmente somos, mostrando todos esos matices. Nada es blanco y negro y punto. Todo tiene sus grises, sus matices, sus sombras, sus brillos. Todo es así en esta vida y aprender a verlo a través del lente de Cristo, a través de su verdad, a través de sus ojos, creo que embellece todo lo que vemos alrededor, incluso nuestras propias historias. Estaba leyendo una de las frases que subimos a nuestra cuenta de Corazón Abierto en Instagram. Si es que no nos sigues, por favor, nos harías mucho, mucho, mucho bien y aportarías bastante si le dieras ahí en menos de 5 segundos un follow. Nos ayudarías muchísimo, pero una de esas frases decía: Dios no sana nuestras heridas para esconderlas, sino para mostrar a los demás que hay una esperanza al final del túnel. Y qué lindo eso. Dios hace una obra maravillosa en nuestras vidas, en la tuya, en la mía, en la de nuestra invitada, en todos. Dios hace una obra increíble, pero no la hace para que la escondamos o para que nos vanagloriemos de todo eso que el Señor ha hecho. Muchas veces, y yo soy una de esas personas, Dios nos ha sacado de lodos muy sucios, muy oscuros, muy profundos. Y hasta a veces decimos, uy, no, qué vergüenza, qué vergüenza, qué vergüenza. Y escondemos un poquito eso bello que el Señor ha hecho en nuestra vida porque tenemos miedo a veces de testificar o decirlo. Pero qué lindo es Dios que nos sana no para que lo guardemos nosotros y punto final y ahí murió, sino para que lo mostremos a otros, que también están con esas heridas, tal vez sangrantes en ese momento, tal vez infectadas en ese momento, y que puedan ver tu cicatriz, que tú sanaste, o sea, que Dios te ayudó a sanar esa misma herida que en ese momento en esa persona está mal. Creo que eso es poderosísimo, poderosísimo, porque a veces en la vida nos encontramos caminando en túneles que por más que caminamos y caminamos no vemos la luz al final. Y a veces perdemos la esperanza y decimos, ¿podré ver una luz al final de todo esto? Y cuando nos encontramos con alguien que sí encontró esa luz, genera esperanza, genera fe, genera vida dentro de nosotros y decir, esto no es eterno. Este túnel que estoy atravesando no es eterno. Hay un final, hay una luz. Esta noche no es eterna. El sol volverá a amanecer. El sol volverá a brillar y volveré a ver la luz al final del túnel. Como decía el salmista, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Y tal vez el salmista estaba pasando en ese valle de sombra y de muerte. No veía luz, no veía esperanza, no veía victoria, no veía una solución, pero tenía la convicción y la fe de que Dios estaba con él y de que ese proceso iba a pasar y de que el Señor iba a hacer algo grande a través de todo eso. Y bueno, en esta serie hablando sobre el servicio, habíamos hablado del servicio en el pastorado, con el llamado de los misioneros, e incluso de servir a Dios donde tú estás, en este caso el anterior episodio, en la universidad. Pero ahora con nuestra invitada vamos a hablar un poquito sobre otro matiz del servicio, que es el servir a otros, es servir a nuestros hermanos, gente que Dios pone ahí para que nosotros podamos ser de bendición. Porque como dice la palabra, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Jesús nos dejó el mayor ejemplo de todos.
Jesús, siendo el maestro de maestros, el rey de reyes, el señor de señores, tuvo la humildad de lavar los pies de sus discípulos, pecadores, imperfectos, con tantas cosas. ¿Cuánto no nosotros, cuánto no tú y yo, poder humillarnos y lavar los pies a nuestros hermanos que lo necesitan? Y ya sin más ni más, le doy la bienvenida a este podcast a nuestra querida Jamie, que nos visita desde Argentina. Jamie, bienvenida. Bienvenida a Corazón Abierto. Siéntete como en casa. Siéntete libre de ser como tú eres, de no sentirte restringida, muchas cosas no. Aquí estás en tu casa, estás en un lugar seguro. Amén. Gracias, Annelies, por la invitación en primer lugar a Corazón Abierto, que es un programa muy especial y que sé que está marcando vidas, que está marcando familias, jóvenes, damas, caballeros. Es un programa que es de muchísima bendición, así que muchas gracias por la invitación y por este cálido ambiente que se siente, ¿no? Eso, Jamie. Para dar un poquito de contexto a la persona que nos está escuchando, sabemos que tú ahorita vives en Argentina, eres colombiana, sí, pero vives en Argentina, casada con un boliviano. Ajá. O sea, aquí, cochabambino. Exacto, cochabambino de esta tierra, pero que están haciendo la obra ya. Y no necesariamente porque te fuiste de misionera, por un llamado, cosas así, sino porque Dios fue guiando tu camino, Él fue haciendo las cosas que ya nos lo va a ir contando en el transcurso de este episodio. Entonces, por eso me gustaría arrancar con esta pregunta, Jamie. Tal vez ahorita la gente te conoce como la pastora, como, no sé, la obrera, la líder. Pero queremos conocer la Jamie detrás de eso, que la formó a ser la mujer que es hoy en día, que será también después. ¿Cómo empezó ese tu caminar con el Señor en la casa en la que creciste? ¿Cómo fue ese proceso de conocer a Dios en tu vida? Bueno, Dios es muy maravilloso. Tal vez en mi adolescencia y en mi juventud no lo sabía, pero con el paso del tiempo, y hoy puedo decir, Dios ha sido muy bueno con nosotros, con mi familia. Vengo de una familia, somos 6 hermanos, wow. Mis padres, sí, somos bastantes. Y conozco al Señor aproximadamente a mis 19 años, atravesando por una crisis familiar. Mis papás se separan y esa situación hace que sienta una necesidad de Dios. Si bien le contaba a Annelies, bueno, también les cuento un poquito a los que están siguiendo el programa, cuando era pequeña, como en muchos barrios en el mundo entero, hoy en día también hay iglesias, ¿no? Uh-huh. Nosotros estamos también pastoreando en un barrio donde hay familias muy necesitadas de Dios. Y en aquel momento había una iglesia que predicaba y yo recuerdo muy vagamente ya que habían unas hermanas que iban y buscaban a los niños para darles su meriendita, todo íbamos a las escuelitas y yo llegué a ir a ese lugar en algunas oportunidades, pero luego pasa el tiempo y yo empiezo a ir como la mayoría de las personas que tal vez no tienen una experiencia con Cristo, a la Iglesia Católica. Y hasta mis 19 años estuve yendo todo lo que fue el transcurso de mi colegio, de mis estudios en el colegio. Iba a la Iglesia Católica normal, pero cuando ocurre esto en mi familia, yo siento que hay algo más que tengo que hacer o que hay un vacío en mi corazón que no lo está llenando nada de lo que estoy haciendo. Entonces, recuerdo en una de esas oportunidades cuando mis papás ya se han separado, yo había conseguido un trabajo, habíamos terminado el colegio, yo había terminado el colegio, tal vez ya no tenía, porque cuando tienes el colegio es como que vas al colegio, te refugias en tus amigos, en las clases y todo, pero en ese momento yo no tenía dónde refugiarme. Entonces, pasan los días y empiezo a sentir... yo hoy en día puedo decir que fue como un tiempo de depresión porque lloraba todos los días, no sabía qué estaba pasando, tal vez ese círculo familiar que yo tenía se había desaparecido, ya no estaba, había
quebrado, entonces ya no tenía a llegar a casa y que estuviera mi mamá, que estuvieran mis hermanos, que llegara mi papá, no, ya no estaba eso. Entonces eso generó en mí una tristeza y yo recuerdo que en mi moto me iba al trabajo y lloraba, salía del trabajo, volvía a la casa y volvía llorando. Entonces llegó un punto donde yo decía, ¿qué hago? Y vienen esos recuerdos de esa iglesia donde yo iba de pequeña, que son esas cosas que yo digo que son esas cosas que hace Dios, porque llega un momento donde la semilla de la palabra de Dios te llega y queda ahí y la Biblia dice que va a dar fruto, ¿no? Exacto. Entonces cuando paso eso yo digo, hay un Dios en los cielos. Me siento, recuerdo en la orilla de mi cama donde me quedaba y digo, Dios, si tú existes, ayúdame. Ya tenía 19 años, ya era consciente de las cosas, ¿no? De lo que pasaba, de los problemas familiares, de tal vez ese entorno en que yo estaba viviendo, pero aún así yo sentía que no podía con todo lo que estaba viviendo, que no sabía qué hacer. Y mi recurso en ese momento fue buscar a Dios. Sabía que Él me podía ayudar, pero no buscarlo como yo lo había hecho hasta mis 19 años. No, tenía que buscar otra manera. Y esa fue la forma como Dios me encaminó y me llevó a sus pies y a conocer al Señor. Claro, porque la Iglesia Católica te enseña a conocer a Jesús de una manera, ¿cierto? Claro, sabes que hay un Dios y ya. Exacto. Y a veces es ese Dios, y creo que a veces lo digo, más que ese Dios, ese Jesús que está clavado en esa cruz y te está mirando triste, y tienes que hacer repeticiones y una cuestión de cosas, pero no llegas a tener una intimidad con el Señor. No. O sea, lo conoces desde el lente de la religión. Claro, exactamente. No desde como quién Jesús es de verdad, Jesús vivo en tu vida, en el mundo, en la creación, en todo, ¿cierto? Exactamente. Entonces, bendito Dios por esos momentos de dolor, de aflicción, que nos llevan a buscarlo más a Él. A buscarlo más a Él. En ese caso, Jamie, tú me comentabas que a través de una amiga que Dios puso en tu camino, que era cristiana, ella, el tío, te predican del evangelio. Me invitan a la iglesia. Exacto. Empiezas a ir a la iglesia porque, bueno, a veces cuando uno le entra esa curiosidad, esa llama, esa necesidad de tengo que hacer algo para solucionar, empiezas a probar. Pero quiero que nos comentes cómo fue ese cambio de 180 grados en tu vida. Porque hay una diferencia entre ir a la iglesia y ser cambiado completamente por el Espíritu de Dios. Exactamente. Y es algo que tú identificas. Exacto. O sea, cuando ese cambio ocurre, yo considero que, porque yo lo viví, no hay un solo cristiano que me diga, no, yo no he experimentado eso. No, todos tenemos que tener esa experiencia. Yo iba a la iglesia cristiana, empecé a ir, a asistir, por un tiempo escuchar la palabra, ¿no? Te contaba, ¿no? Que cuando llego donde mi amiga me predican en 5 o 10 minutos el plan de salvación, de que necesito a Dios. Luego empiezo a ir a la iglesia y de verdad iba como con esa necesidad de necesito a Dios y empecé a ir. Recuerdo que la primera vez que fui, predicaba a un joven que con el paso del tiempo fue mi líder de jóvenes. Y él contaba su testimonio de cómo ese día que yo llegué, él contaba el testimonio de cómo él había llegado a los caminos de Dios. Wow. Entonces su historia era muy similar a la mía y yo dije, wow. Y Dios ha hecho todo eso y ha sido maravilloso. Poco Dios acercándote con sus cuerdas de amor. Luego, bueno, pasa el tiempo, empiezo a escuchar la palabra de Dios. Pero hay un momento especial donde yo siento, con lo que tú dices, ese giro de 180 grados. Algo pasó, algo cambió. Y esa experiencia la tuve un domingo en una escuela dominical. Era un culto especial. Recuerdo que había ido una pastora invitada a la iglesia. Una mujer que, por la experiencia que Dios me dio hasta el día de hoy, cada vez que la veo, la escucho, algo pasa dentro de mí porque yo digo, Dios la usó a ella para cambiarme a mí. Estaba esperando a un compañero de la universidad que había quedado de ir a la iglesia y yo estaba pendiente, ¿no? de que él llegue, pero también la palabra que estaba corriendo estaba haciendo algo dentro de mi corazón. Cuando yo fui la primera vez a la iglesia, yo veía a las hermanas llorar y yo decía, no, qué pena, no, yo no voy a llorar acá, no, me daba vergüenza.
Y luego, cuando yo tengo esa experiencia, yo creo que la persona que más lloró en esa iglesia ese día era yo. Porque cuando recuerdo, la experiencia fue así. Yo estaba pendiente del teléfono, pongo el teléfono en la silla y de repente empiezo a sentir algo dentro de mí y empiezo a llorar y empiezo a llorar. Y la pastora que estaba predicando decía, aquí hay una joven en este lugar y Dios te está llamando hoy, es hoy el día. Cuando ella dice eso, algo se estremecía dentro de mí. Era impresionante. Y yo igual me mantenía ahí. Y vuelve otra vez. La segunda vez que te llamo, eres tú. Y yo dentro de mí, Señor, seré yo. Y ella otra vez desde el púlpito, eres tú. ¿Por qué no crees? Tú eres la joven a la que yo estoy llamando. A la tercera vez que ocurre esa en que yo me pregunto allá dentro de mí, ¿seré yo? Y la pastora responde desde el púlpito, eres tú. Entonces, en la tercera vez, algo se rompió dentro de mí. Yo sentí literalmente que algo salió. Hoy en día yo puedo decir, tal vez era la amargura, era el dolor, era todo lo que había venido. Experimentaste una liberación en tu vida. Todo lo que había venido, que me tenía ahí, que quería buscar de Dios, pero que estaba estorbando, ese día ocurrió. Lloré como hasta la 1 de la tarde, era un domingo, pero yo tenía que trabajar, me fui a trabajar, pero ese día, cuando yo salgo de la iglesia, todo era diferente para mí. Todo había cambiado. Los árboles que yo siempre los veía medio amarillentos, no sé, el polvo, las calles, el cielo como sin gracia, ese día lo veía todo hermoso. Ese día mi vida, mi mente, mi forma de ver cambió. Es lo que dice la Biblia, que cuando nosotros nos acercamos a Jesús, un velo se rompe, se sale de nuestros ojos. Entonces, ese día yo tuve esa experiencia y desde ahí empecé a sentir a Dios. Era tanto mi amor por Dios que, o sea, ese momento, que los días que de pronto por mi trabajo yo no podía ir a la iglesia, yo recuerdo, es que lo veo como en una película, yo veía la pantalla de la computadora en la que trabajaba, veía la hora, 7:10, y mis lágrimas caían, están en culto, y lloraba porque yo no podía estar en la iglesia. O sea, fueron experiencias tan maravillosas que yo sé que solamente Dios las da, pues a quienes de verdad quieren amarle, ¿no? Es que esa es la experiencia del nuevo nacimiento. Sí. Y como tú dices, siento que todo verdadero cristiano lo ha experimentado en algún punto de su vida. Si tú tal vez nunca lo has experimentado, ruégale a Dios, pídele a Dios, porque yo sé que Él no se priva de eso, sino más bien es algo que quiere darlo a todos. Ese velo que tú dices que se quita de los ojos, lo he experimentado a mis 14 años cuando el Señor, como tú dices, es como que quiebra algo dentro de ti. Literalmente. Como si fueran tus cadenas, no sé, yo lo sentía así como quiebra todas esas cadenas, todo eso que ha querido encerrarte, encapsularte, no hacerte ver a Dios, que puede ser amargura, puede ser una adicción, puede ser tristeza, puede ser odio, no sé, muchas cosas. Es como y a veces hasta religiosidad. Exacto. El Señor rompe eso, quita eso y es como si estuvieras viviendo por primera vez. ¿Cierto? Dios, no te conocía así, exacto, te amo. Exacto, como si estuvieras viviendo por primera vez y un verdadero amor crece en tu vida, un amor que nunca habías experimentado antes. Cambia todo. Exacto. Siento yo que cambia todo, hasta tu forma de relacionarte con los demás. O sea, yo, por ejemplo, en mi caso, venía pues de una vida inconversa, de un vocabulario, si bien no era que fuera una mujer, una joven grosera ni nada por el estilo, pero sí mi manera de expresarme, tal vez el sentir amor por otros, compasión por otros, o sea, eso yo decía, pero antes yo no sentía esto. Es que empiezas a entender las cosas desde otro ángulo, incluso la palabra. Lo que antes decías, esto es chino para mí, no entiendo nada. Lloraba a entenderlo todo y exacto, y te conmueve y dices, wow. Yo me acuerdo, o sea, a mis 14 años me quedaba 3 horas leyendo proverbios y lloraba y decía, es que no puedo creerlo, ¿cómo no podía entender esto antes? Porque es eso, es el nuevo nacimiento, literalmente el nuevo nacimiento
donde empiezas a entender todo, hasta tus papás, por ejemplo, el divorcio tal vez de tus papás lo empezaste a entender de otra forma. Literalmente. Tal vez gente que te hizo daño, las empiezas a ver de otra manera, ya no con odio, ya no con rencor, sino con misericordia en el corazón. Te nace orar por esas personas y te nace, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios ahora mora en tu vida, pero con eso, en la vida cristiana toca dar un paso, que no es pasivo, o sea, el tener ese encuentro con Dios no es el final. Exacto. Sino es el principio de miles de cosas que Dios te va a hacer vivir. Entre buenas y malas. Exacto. Porque también el proceso no acaba ahí. Yo digo, el proceso empieza a través de esas cosas, pero también involucra algo muy importante, que es el servicio. Entonces, esta pregunta, Jamie, ¿cuál fue el primer sí que le diste a Dios, que dejaste de ser la cristianita de la banca y empezaste a ser esa hija de Dios que pone manos a la obra? Bueno, como te decía, y Annelies me dijo, no creo. Yo era muy tímida en el tema de expresarme, de relacionarme, era muy callada. Pero cuando yo llego a la iglesia, entre esas cosas que hace Dios y esos procesos, como tú dices, por donde Dios te lleva, empiezas a formarte, ¿no? Dios empezó a formarme, tal vez con mis amistades en la iglesia. También ingresé a la universidad y en la universidad fue una gran bendición, aunque llegó un punto donde mi amor por Dios dijo, no, dejo la universidad y quiero servirle a Dios, quiero dedicarle más tiempo, quiero, no sé, hacer más cosas por Dios. Y le pregunté a mi pastora, tengo algo acá, algo está pasando dentro de mí, quiero dejar la universidad. Y mi pastora era maestra del colegio y ella me dijo, no, tú no puedes dejar la universidad, tienes que estudiar, no puedes dejar a medias la universidad. Entonces estaba entre ese, claro, eran mis emociones también, ¿no? Porque somos seres emocionales. Entonces yo estaba con el deseo de darle todo al Señor y yo dije, bueno, no estudio y me dedico a servir a Dios. Pero ella me dijo, no, estudia. Entonces al estudiar, al seguir en la universidad, eso me ayudó a mí muchísimo a formarme, a aprender a expresarme, a perder la vergüenza. Y obviamente en la iglesia, cuando eres nuevo, te pasan a coordinar o te pasan a hacer una oración y ahí sí o sí se rompe la vergüenza que tienes de expresar. Entonces es como que de a poquito Dios te va formando. Ahora, el primer servicio que yo presté en la iglesia fue un servicio en la escuelita dominical. Trabajamos con los niños. Han sido experiencias hermosísimas lo que Dios nos permitió hacer. Entre eso, la que era tímida, o sea, yo le estaba sacando de la timidez a otras jóvenes que tampoco querían. Y yo decía, no, sí, tú puedes hacerlo. Hicimos un grupo que se llamó en ese momento Sonrisitas de Amor. Visitábamos los barrios. Todas éramos con tipo las betelinas, pero se llamaba Sonrisitas de Amor. Y así íbamos a los parques, hacíamos nuestros propios uniformes. No, fue algo muy hermoso donde O sea, Dios lo nos mismo que servir. habían hecho contigo cuando eras niña, empezaste a hacer tú ya de grande con otros niños. Claro. Hoy en día, mi hermana Annelies, algo que yo me gozo de hoy en día, ver las páginas de la iglesia donde me congregué, donde di mis primeros pasos cristianos y ver a las que fueron mis niñas, que yo les daba besitos, eran unas niñas chiquitas como mi hija, y estaban ellas ahí también con los musicales en las escuelitas. Hoy en día son las maestras, hoy en día están ellas ahí al frente, y yo digo, wow, Dios es muy bueno, Dios sabe perfectamente cómo trabajar. Y eso es algo hermoso. Entonces Dios empezó a tratar eso contigo desde Colombia, empezar esos pasos allá en Colombia, aprender a ser maestra, salir un poco de tu zona de confort, de la timidez. Yo creo que sacando esa esencia con la que Él te había creado desde el principio. Creo que era así. Porque Dios forma, el diablo deforma, pero Cristo transforma. Amén. Entonces, yo creo que el Señor te hizo nacer con esa esencia tan linda que tú tienes. Por eso cuando tú me decías yo era tímida, digo, no creo porque todo lo de Jamie que he conocido no tiene nada que ver con la timidez, ni con ser introvertida, ni nada de esas cosas.
Y creo que a veces el enemigo en nuestra adolescencia, en nuestra juventud, como que nos quiere deformar, nos quiere hacer tímidos, nos quiere separar de la esencia que Dios nos ha dado, pero cuando venimos a Cristo y somos transformados, vuelve a nacer ese diseño original dentro de nosotros. Y bueno, al verte ahí con los maestros, con los niños, llega esta etapa de tu vida que llega en la etapa de la vida de muchas personas, que le vamos a hablar en otro episodio, así que no vamos a tocar a detalle ese tema, que te toca casarte y por ende mudarte a otro país. Exactamente. Bueno, eso sí, como tú dices, vamos a dejarlo para el siguiente episodio con más detalles, pero hay algo que yo resalto en lo que Dios me ha permitido vivir y es que en Colombia mi experiencia hoy que la veo desde, digamos, desde el punto de donde estoy, ¿no? Porque ignoro completamente lo que Dios puede hacer más adelante, pero desde acá, desde este día, en Colombia Dios me enseñó a amarlo a Él, a conocerlo a Él. Mi pastora, la pastora Amparito, es una mujer de oración, una mujer que ama a Dios, que los recuerdos que yo tengo de ella son su forma de orar. Cada vez que yo llegaba a la iglesia, ella estaba ya en el altar orando. Cuando íbamos a hacer algún programa o algo en su casa, porque se grababa la radio en la casa del pastor, que por cierto les envío un abrazo, un saludo muy especial al pastor Juan, era el pastor Amparito. O sea, ellos marcaron mi vida en eso de búsqueda de Dios. Mira, una de las prédicas que a mí se me quedó acá hasta el día de hoy de mi pastor Juan en Colombia, y que la escuché en mis primeros años de cristiana fue puesto los ojos en Jesús. O sea, y lo explicó tan bien que me quedó a mí como dibujado en el corazón, que cada vez que pasan momentos difíciles yo digo, Señor, tú me enseñaste a mirarte a ti, no a los demás, no a los problemas, no. O sea, eso me quedó hasta el día de hoy. Es cada vez, no sé si de pronto tienes algo de que cuando estás pasando por un momento difícil recurres a algo, necesito salir de esto. Bueno, yo busco esos recuerdos, esas palabras que Dios a través de ellos me enseñó y eso me ha marcado. Entonces en Colombia yo aprendí a amar a Dios. O sea, lo principal, ¿no? Y lo primordial en la vida cristiana. Yo lo conocí a Él, me enamoré de Él, serví en la iglesia. Pero más que nada, cuando voy a los recuerdos, ahí encuentro todo lo que es, lo amo a Dios y lo conocí a Dios. Cuando llego a la Argentina, empiezo a conocer la obra de Dios. Lo que es el trabajo en la obra de Dios, el servicio en la obra de Dios, lo que es de verdad servir. Entonces yo ahí empiezo a sentir amor por los misioneros, a sentir tal vez la carga, a aprender a orar por la obra misionera. En Colombia orábamos en los cultos misioneros por la obra misionera, pero en Argentina es como que la oración se hacía más, no sé, más real, algo así. Exacto. Claro, porque yo supongo que tus pastores en Colombia no eran misioneros, sino que eran colombianos. Sí, pastores locales. Exacto. Y eso es diferente a cuando tú empiezas a convivir con misioneros. Que tienen la visión diferente, la forma de ver las cosas. Y ves el ejemplo de personas que lo han dejado todo, que han dejado su país, su familia, su cultura, su comodidad, para ir a un lugar que no conocen, que no saben y entregarse a otras personas. Yo creo que eso le marca la vida a uno. Y como tú dices, las misiones dejan de ser algo teórico y empiezan a volverse algo práctico. ¿Por qué? Porque a veces en la oración, creo que en todo lo que pasa en nuestras vidas, cuando no lo vivimos, cuando no lo vemos, lo entendemos superficialmente. Pero cuando estamos ahí, entendemos la profundidad y por lo tanto empezamos a sentir más lo que está pasando. Entonces, coméntanos un poquito sobre esa experiencia. Bueno, cuando yo llego a la Argentina, llego casada, tal vez con pensamientos, ¿no? Porque todos nosotros nos hacemos ideales de cuando vamos a dar un paso. Entonces tú vas a entrar a la universidad y te imaginas que vas a ser una buena estudiante, vas a viajar a otro país y te imaginas que, no sé, van a pasar cosas lindas. Yo vine, ya había estudiado mi carrera profesional y dije, bueno, llego a Argentina y busco la manera de trabajar. Pero Dios, que sí sabe hacer todo perfecto, sabe encaminar las cosas, ¿no? Yo en Colombia había tenido un sueño con una mujer,
que ya por el sueño, la forma como yo la vi en mi sueño era una mujer grande, ¿no? Y cuando yo llego acá a Argentina, Argentina, llegó con mi esposo y al pastor Parrado yo le conocía, pero no le conocía a la pastora Marta. Entonces, ellos fueron ambos al aeropuerto a buscarnos. Entonces, cuando yo me bajo y yo los estoy buscando, yo le veo al pastor alto y yo veo así, y cuando yo la veo a ella, yo me quedo viéndola y yo digo dentro de mí, yo a ella la conozco. Porque eso fue lo que mi mente reaccionó, yo a ella la conozco. ¿Cómo? A través de ese sueño, porque tal cual como ella se peinaba toda su vida, con su rodete acá, era ella, su pelito blanco y negro, era ella. En ese momento, tal vez yo no me di cuenta de lo que Dios ya había empezado a hacer. Ella era una persona que si tú la veías de lejos, era seria. Decía, qué miedo. Y cuando predicaba, pues era bien, se dijera en Argentina, o sea, bien recta, bien estricta. Dura, estricta. Pero cuando tú la conocías adentro, era otra persona. No porque no aplicara lo que predicaba, sino porque era ese amor de Dios en ella. Entonces, claro, una cosa es cuando estamos, digamos, en el púlpito, y otra cosa es cuando estás en casa, ya no estás siempre predicando con ese mismo tono de voz. No. En la casa estás más tranquila. Entonces Dios me dio la bendición y el privilegio, la honra, que no sé, estoy tan agradecida de Dios por haberme los puesto a ellos en el camino. Cuando yo conocí a algunos colaboradores de los pastores Parrados, que tal vez fueron colaboradores en sus tiempos donde ellos eran más jóvenes, y ellos dicen, no, es que tú no le conociste cómo era ella. Era terrible, era, mejor dicho, mala. Pero cuando yo la conocí a ella no era así como me la describían. Así que cuando a mí me la describían de esa manera, yo decía, pero ella no es la persona que yo conozco, ¿no? Porque si bien era una mujer que enseñaba, ya yo digo que eso lo hacen los años, ¿no? Los años, tal vez como todos nosotros cometemos muchos errores, pero después del tiempo ya no los cometes igual, ya aprendiste, ya no los cometes igual. Entonces y siempre he dicho, Dios me permitió conocerlos a ellos en los tiempos donde ellos eran más sabios. Entonces yo agarré y tomé el ejemplo de ellos, sus experiencias, porque yo creo que todos los que compartimos muy de cerca con los pastores Parrado, especialmente con la pastora Marta, tenemos los recuerdos de que ella nos contaba una y otra vez sus experiencias. Nos contaba cuando comía sus huevitos con sal, que llevaban un huevo con un poquito de sal para compartir, en los viajes en Colombia. Nos contaban muchas experiencias y nos las contaban una y otra vez. Entonces fue algo que ya fue quedando acá marcado en nuestros corazones. Dios me permitió servirles a ellos 10 años. 10 años estuve ahí en la iglesia y fue algo terrible porque como te decía, cuando yo llegué vine como con planes, ¿no? Quiero trabajar, quiero estudiar. Y cuando llegamos a la iglesia, a la iglesia ahí central, había muchos colaboradores. Literalmente yo creo que vivíamos como 15 personas en esa iglesia, jóvenes todos. Pero el único matrimonio era el mío, o sea, con mi esposo. Éramos los únicos que estábamos casados. Cuando yo empiezo a buscar trabajo, digo, tengo que trabajar. Mi carrera no estaba en Argentina, salud ocupacional no estaba, entonces, digamos, como carrera, no podía ejercerla. Entonces dije, bueno, hay que buscar la manera de trabajar. Recuerdo que mi pastor Parrado me regaló una computadora para que trabajara y aparentemente se abrían las puertas de trabajo. Pero llegó un momento donde como que otra vez no me llamaban, no pasaba nada. Y en ese momento yo alzo mi mirada así y veo que la mayoría de jóvenes, en especial las mujeres, ya no estaban en la casa pastoral. Ya no habían quien ayudara. Y en ese momento la pastora se enfermó. Cae enferma de sus rodillas, no podía caminar. Fueron tiempos muy difíciles para ella. Y yo decía, ¿cómo la puedo dejar? ¿No? ¿Cómo dejarla sola si ella necesita a alguien que le ayude?
no se podía mover, había que acompañarla, había que hacer muchas cosas. La casa pastoral era grande, si bien habían jóvenes, ellos se encargaban de la limpieza, pero arriba, ¿quién cocinaba, quién hacía, quién esto? Y yo me preguntaba eso, Señor, ¿quién lo va a hacer? Si yo me voy a trabajar, ¿quién se va a levantar a hacer un plato de desayuno? ¿Por qué ella no puede caminar? No sé, esas cosas que pensamos las mujeres. Ujú. Y de ahí yo digo, no, yo no me voy a ir a trabajar, no. Y nada, ya no se recuperaba, le llevamos a los médicos, habían médicos que iban a la casa, pero no pasaba nada, no había manera. Y eso iba pasando el tiempo, ¿no? Entonces yo me iba metiendo tanto y ella me decía, hay que hacer tal cosa aquí, allá, allá, y yo iba haciendo todo. Y yo sin darme cuenta, ya Dios me estaba preparando, sin darme cuenta. O sea, en el proceso, solamente con el amor que tenía por ella, porque hay algo que yo a veces cuando cuento es que o sea, cuando yo la vi a ella, yo la amé como esa mamá que nunca tuve, no porque no desmeritando a mi mamá biológica, ¿no? Pero esa mujer de ejemplo, esa mujer de oración, esa mujer que me decía hay que hacer así. La pastora Marta me enseñó hasta cocinar a mí, cocinar lo que yo jamás había cocinado. Ella se sentaba y ella me decía, eso, partirlo así, 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 así. Ella me enseñaba. O sea, fueron muchas cosas la manera como ella me formó y a la vez con el testimonio de ellos, de escucharlo una y otra vez, fue formando dentro de mí un amor por la obra misionera. Y hay algo que ella siempre nos decía, y es que Dios siempre irá al frente de la obra. Wow. Entonces, con todas esas enseñanzas, y yo veía situaciones como se ven en muchos lugares, ¿no? Situaciones en la vida cristiana, todo, pero las enseñanzas que ella me había impregnado hacían que tal vez todo lo que yo viera, el hecho de decir, Dios va al frente, Dios no se equivoca, Dios está al control de todo y enseñarme a amar la obra de Dios. Yo creo que Dios ahí te entregó unos mentores espectaculares y más que mentores, esos padres espirituales que Dios tenía que poner en tu camino para formarte más allá. Y yo creo que es eso, no desmeritamos tus pastores de Colombia, que fueron los instrumentos útiles y necesarios para que tú empezaras ese camino en el Señor, ayudándote a formar esas bases sólidas, pero como todo en la vida, no te quedas ahí. Exacto. Tienes que seguir creciendo, tienes que seguir madurando, tienes que seguir hacia adelante, hacia lo nuevo que Dios tiene para tu vida. Y Dios te rodeó de las personas adecuadas para que cumplas el propósito que estás viviendo ahora y que, como tú dices, y todo lo que vendrá después, que solo Dios lo sabe, porque ustedes siguen súper jóvenes, o sea, no creo que este es el final, pero de ponerte ahí grandes ejemplos de, como tú dices, a veces uno no se da cuenta. No se da cuenta. Y a veces pero Dios forma. Exacto, te enfocas a veces en lo malo, que por qué no tengo trabajo, que por qué me pasó esto y si tal vez fue un error que yo viniera. Sí, todo eso pasó por la cabeza. ¿Qué hago acá? Exacto, ¿qué hago aquí? Yo quería trabajar. La desilusión. Pero la desilusión de tus planes. Exactamente. Y era la formación de los planes de Dios. Que si tú lo piensas bien, son más grandes que los planes que tú tenías para ti misma. Exactamente. No, Dios ha sido maravilloso. Ha formado en mi vida, no digo que sea perfecta, ¿no? Pero que Dios me ha enseñado a amar de una manera tan terrible lo que es su obra, pero también amar lo que es la vida ministerial. Hay algo que los pastores, en especialmente la pastora Marta, siempre nos enseñaba y era el respeto por las familias pastorales, por los pastores, por los obreros, por la iglesia, ¿no? Ellos siempre nos decían a la iglesia, se le ama y se le respeta, porque ellos son los que trabajan, los que van todos los días allá a trabajar, a tal vez estar estresados con todo lo que tienen que hacer y luego vienen y traen y nos bendicen a nosotros y con eso nosotros nos sustentamos. Si bien, claro, nosotros trabajamos también dentro de la iglesia, nos esforzamos, pero pues
Si nosotros nos vamos a la realidad de las cosas, o sea, cuando trabajas en lo secular, estás expuesto todo el día a cansancio, estrés, de todo. Y bueno, en la iglesia, cuando uno brinda un servicio para Dios, uno lo disfruta, literalmente disfruta el hecho de servir en la casa de Dios. Entonces ella nos enseñaba eso, el amor, el respeto. Hay algo que, por ejemplo, a mí hasta el día de hoy me ha quedado, que recuerdo que cuando nos visitaron en la iglesia o cuando nos visitan en la iglesia los pastores, yo trato de buscar lo mejor que tengo en mi casa, mis mejores tazas, mis mejores vasos, mis mejores platos, mis mejores cubiertos. ¿Y eso quién me lo enseñó? Ellos. La pastora Marta. Venían los pastores, le hacía la comida más rica que podía, buscaba comprar la mejor carne, buscaba los mejores utensilios, una reunión de pastores, la mejor forma de atenderlos. Entonces eso es algo ya que quedó grabado, ya acá adentro ya es imposible, yo digo es imposible sacarlo. Porque literalmente cuando a mí me han visitado yo digo, ay, algo falta, no, hay que ir a comprar y voy y busco lo más lindo. Así yo sé que cuesta un poquito más, pero yo digo, es que se lo merecen. ¿Sí? Y es algo ya que ha sido formado dentro del corazón. Wow, bendito Dios por esos maestros de vida Amén. Que el Señor pone en nuestro camino, que más que enseñarnos con sus palabras, que como tú dices es súper importante, que te enseñaban a través de sus experiencias y sus cosas, que tú lo ves a través del ejemplo. Mira, Nelis, hay algo, una forma como Dios usaba a la pastora para enseñarme. Y yo siempre lo cuento porque de verdad que es algo que marcó, porque es ahí donde yo digo, ella no enseñaba muchas veces con palabras, sino con acciones. Y estábamos todos, habíamos comprado para comer y nos habíamos sentado a comer, todos en la casa pastoral estábamos ahí. Y de repente es como que nos quedábamos un rato de más ahí y como que nadie quería organizar nada. Y ella se levantaba y empezaba. Ella iba, empezaba a alzar los platos y empezaba a limpiar y todos... No, pastora, ¿usted cómo va a hacer eso? Nosotros lo hacemos. Entonces no decía, bueno, chicos, hay que limpiar, hay que organizar. No. Ella se ponía a hacerlo con su ejemplo y nosotros decíamos, pero ¿cómo la vamos a dejar hacer eso a ella? No, si nosotros estamos acá. Entonces de esa manera fue formando dentro de nosotros ese servicio que no es el de predicar, el de esto, sino de servir, de estar en esa, como tú decías, en esos otros matices del servicio. Y de esa manera Dios fue formándonos, enseñándonos a hacer de todo. Literalmente en la casa pastoral, hasta los varones aprendieron a brillar las ollas. Y ella decía, le falta esa olla y así. Y los chicos hoy en día dicen, gracias a Dios y gracias a la pastora que me dijo, así es que se brilla una olla. O sea, porque también eso se necesita dentro de la iglesia. No, es que de todo. Yo creo que un pastor es de los oficios más completos que tiene que haber. Por lo menos cuando eres un ingeniero te enfocas en eso, en tus números, en tus cálculos, en tus cosas. Cuando eres un doctor también en la medicina, en cómo hago. Pero un pastor tiene que ser psicólogo, tiene que ser músico, tiene que ser enfermero, tiene que saber organizar, limpiar, exacto, barrer, trapear. Tiene que ser comunicador, tiene que ser de todo, de absolutamente todo. Por eso yo creo que es de los trabajos más completos y más difíciles de llevar adelante, ¿cierto? Porque al final Dios es el Dios de la obra y bueno, tantas cosas que implica el pastorado, pero también que aparte de ser pastor somos siervos. Todos somos siervos. Para servir hemos venido, ¿no? Eso es algo que creo que también lo aprendimos, ¿no? Lo aprendí a lo largo del ejemplo y lo aprendo todos los días cuando hay cosas por hacer que a veces uno hiciera, pues pudiera decir, bueno, me siento y dejo que otros hagan, pero en mí pesa el saber que yo puedo hacer, que yo puedo ayudar. O sea, ya es algo de que si yo veo que hay algo para organizar o para hacer, yo digo, puedo ayudar, puedo hacer, puedo esto, pero ya es algo que hace parte mucho de mi formación. Exacto, por el ejemplo que recibiste. Sí. No de una persona que te obligaba a hacer las cosas, sino de una persona que con ejemplo te mostraba lo que tenías que hacer. Y uno al ver se le queda todo eso. Como tú dices, a veces cuando te dicen, ya, limpia, ya, haz, hasta nuestra rebeldía humana es como, ay, no quiero, qué pesada, qué esto, qué el otro. Pero cuando el líder, y yo creo que esa es la mejor cualidad de un líder,
no el que te está mandoneando, sino el que te está mostrando qué hacer. Entonces yo creo que a la pastora levantarse, levantar los platos, hacer es como que uno ahí se da cuenta y dice, Hay que ay, no, hacerlo. exacto, Hay que hacerlo. pastora, no, Por favor. exacto, yo necesito hacerlo y qué lindo eso. Pero ahora entremos, porque el tiempo ya nos Ay, está sí. pisando, entremos a esta parte donde, bueno, el Señor se lleva a su presencia a nuestra amada pastora Marta, que no la conocí, pero a través de todas sus experiencias la recordamos, el legado que ha dejado hasta hoy. El momento en el que Dios les llama a la obra, donde ya dejas de ser la colaboradora, tal vez la que está encargada de cosas de la iglesia, y el Señor te dice, bueno, ahora tú te tienes que hacer cargo de una iglesia. Dios, digamos, en ese aspecto, Dios va formándonos, ¿no? Como con todos los procesos. Luego viene la partida de la pastora, nos quedamos al lado del pastor ayudándole, y de una u otra manera, en la parte administrativa de la iglesia, de todo lo que era organizar cultos, reuniones, el templo, todo. Entonces, a veces yo, o sea, hoy casi nunca lo he dicho, pero a veces yo me preguntaba, pero ¿por qué yo estoy haciendo esto? ¿No? ¿Por qué estamos acá? De esas cosas que a veces uno no entiende, pero yo llegué a ver momentos donde dije, pero no sé si este es el plan de Dios, si este es el propósito de Dios, o sea, ¿qué hacemos acá? Total, esta iglesia, nosotros no la estamos pastoreando, ¿no? Estamos colaborando, estamos haciendo miles de cosas, pero, o sea, como que sentía como que no era. Luego, con todo el paso del tiempo, llega a pastorear nuestro supervisor, el pastor Alejandro Valenzuela, y nosotros nos vamos, ¿no? Nos vamos de la casa pastoral donde vivíamos, buscamos otro lugar, y ahí empezamos en otro tiempo de oración y tal vez de preguntas a Dios de qué hacemos, qué vamos a hacer y cómo vamos a hacer. Porque el llamado, digamos, yo personalmente, no puedo decir que tuve un sueño y que Dios me dijo, oye, tienes que ir a predicar mi palabra a tal lugar. No, no fue así. Fue encaminado con procesos, con situaciones, con circunstancias. Dios me enseñó a amar su obra. Dios me enseñó muchas cosas del servicio de su obra. Pero tal vez en mi corazón no estaba tampoco el decir, Dios me ha llamado, ¿no? Yo tengo que salir o tenemos que salir porque Dios nos está llamando o cosas así, ¿no? Estamos a disposición. Eso sí, nuestro corazón siempre, Señor, si tú nos tienes para servirte, pues tú sabes que estamos disponibles. Y llegó un momento de crisis, ya como casados, ¿no? Con mi esposo, ya de los dos hablando y diciendo, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a dedicar a trabajar en lo secular o qué vamos a hacer? Entonces él, yo apoyando sus oraciones, él dice, bueno, Señor, si a mis 30 años yo no salgo al ministerio, pues yo no quiero salir ya un hombre grande, Señor, a servirte, no quiero. Esa fue su petición y él me la comentó a mí y yo empecé a orar. Y yo dije, Señor, si tú nos tienes para servirte, bueno, trata con nosotros y pon en el corazón de tus siervos la decisión. No podríamos decir, Dios nos llamó a Montecaseros, que es el lugar donde estamos pastoreando. No podríamos decir, me lo soñé, me lo mostró en un sueño, es ahí el lugar donde Dios me dijo. No fue nada sobrenatural. No fue nada sobrenatural. Es más, antes de ir a Montecaseros, hubieron varios lugares donde parecía que nuestras maletas ya estaban empacadas y destinadas a ese lugar, pero no era. Una noche, recuerdo, con mi esposo empezamos a orar y esa noche yo siento hoy que cuento, ¿no? Que esa noche Dios nos respondió de una manera espiritual, porque no puedo decir que Dios nos haya hablado, ¿no? Pero fue una noche muy especial porque fue un tiempo de oración que él y yo lo sentimos que fue algo sobrenatural. Orábamos y yo caminaba, recuerdo, por el lugar de las habitaciones orando y había algo dentro de mí que ni yo entendía lo que pasaba. Pero yo solo le decía a Dios, estamos en tus manos y no quiero ni deseo que mis hijos, que mi esposo, que mi vida estén fuera de tus planes. Eso era lo único que yo le decía, en lo que yo podía hablar en mi humanidad, porque yo sentía que algo me aprisionaba, pero era algo de lo que yo no me quería soltar.
O sea, era algo como que, era algo sobrenatural, que era como unos brazos que me agarraban y a la vez que me sujetaban y yo no podía hacer nada humanamente, tampoco quería que me soltara. Esa experiencia yo tuve esa noche, pero ahí con todo mi corazón, o sea, corazón abierto como con el Señor, yo le dije, Señor, que sean tus planes, que sea tu voluntad, donde tú quieras ir. Nosotros, ¿quiénes somos para decirte a dónde queremos ir o dónde queremos servirte? O sea, no somos nada, no somos nadie. Tú decides por nosotros. Y después de eso, después de ese día de oración, ya habíamos venido un tiempo orando, pero después de esa noche es como que algo empezó como una tranquilidad en nosotros. Y de repente aparece el pastor y nos dice, hay una necesidad, se tendrían que ir a Montecaseros, y eso fue en cuestión de horas. Nos alistamos, bueno, nos dijeron, empezamos a empacar todo y después ya nos fuimos. Y ahí Dios nos llevó a Montecaseros, que es el lugar que, por cierto, les envío un abrazo y un saludo a todos los hermanos de Montecaseros, que son una bendición, cada familia. Han sido una gran bendición y ha sido un lugar donde Dios nos ha llevado para enseñarnos, para formarnos, para seguir enseñándonos a decir, ustedes dependen de mí. No dependen de nadie más, solo de mí. Y Dios ahí nos ha dado grandes victorias sirviéndole a Él. Hoy por hoy estamos construyendo su casa, Wow, que para nosotros es, qué bendición. Ay, no sé, es algo tan hermoso. Estar ahí, levantar un muro, esforzarnos para hacer una actividad y luego comprar, no sé, ladrillos, cemento, unos fierros y después ponerlos y decir, esto es de Él, esto es para Él, esto es donde muchas almas van a venir y lo van a conocer así como nosotros lo hemos conocido. Es algo maravilloso. Yo creo que igual es algo bello ver cómo todo proceso no fue en vano, sino que te llevó hasta donde estás hoy. Exactamente. Y lo que en ese momento no entendías, no comprendías, y a veces es eso, le decimos, pero Dios, ¿por qué eso? Que son cuestiones válidas y Dios no es alguien que te dice no preguntes, solo haz. O sea, es un Dios tan lindo que hasta te responde las preguntas que tú le tienes, que tú le haces. Incluso cuando Job le decía, pero Dios, eso, que por qué esto, que por qué el otro, Dios en su infinita misericordia le explicaba a su manera, a su forma, explicaba y también es así con nuestras vidas y ver cómo todo lo que pasó en Colombia, todo lo que pasó en Argentina, con los pastores, con los hermanos y todo les fue llenando de recursos, de crecimiento, de madurez para el lugar donde están ustedes hoy. Exactamente. Y yo creo que dar ese paso al servicio ya como haciéndote cargo de una iglesia o algo así, es como tú dices, es un paso de fe, que sientes como que te aprisiona, como una montaña rusa, o sea, es como, no sé qué siento, no sé si me siento feliz o me siento con miedo o si lo estoy disfrutando o si no, no sé. Es así, los primeros días fueron así porque Montecaseros es una ciudad pequeñita y mi esposo, por ejemplo, acostumbraba a moverse en una ciudad grande. Entonces es como que el cambio era bastante complejo. Gracias a Dios, yo pensaba en mis hijos, pero cuando ellos llegaron, ellos se adaptaron tan rápido que yo no lo podía creer. Ellos rápido, amigos, colegio, o sea, todo fue muy rápido y ellos se adaptaron súper bien. Entonces todo eso ya esa es la mano de Dios. Esa es la mano de Dios que nos ayuda y que aún se han pasado, claro que sí hemos pasado. Si te contáramos ya en 3 años, o sea, sería otro programa, ¿no? En 3 años lo que hemos vivido, lo que hemos experimentado ha sido simplemente ver a Dios obrar. Porque yo soy muy consciente de que todo lo difícil, duro, interno nuestro, externo, o sea, que a veces son situaciones complejas, o sea, todo Dios lo permite con un propósito. Y es un propósito, yo siempre lo he dicho, es un propósito que no nos tiene que destruir, no, que nos tiene que formar, que nos tiene que enseñar. Cuando nosotros usamos, digamos, este tipo de pensamiento en nuestra vida, nunca vamos a dejar que las situaciones, cual sea la que ocurra, nos derriben. No. Eso lo vamos a tomar como parte de lo que Dios está haciendo para formarnos. Así que exacto, es que a veces somos ese barro
duro, que necesita ser moldeado, que necesita ser como lijado. Y pasar esos procesos no es fácil. Como tú dices, yo igual lo digo, o sea, porque a veces las manos de Dios pueden ser súper suavitas, tiernas, lindas, bellas, maravilloso. Y a veces las manos de Dios pueden ser duras como lijas. Y eso va a depender siempre de cómo nosotros nos vean, ¿no? Porque es que a veces nosotros como seres humanos somos caprichosos, entonces somos el barro duro. Pero cuando nosotros decimos, no, bueno, Señor, está bien, a tu manera, y nos ponemos ahí, y Él ya empieza a formarnos a su manera, ¿no? Y ponernos en el lugar donde Él nos tiene que poner. Exactamente. Jamie, para ir cerrando esta maravillosa entrevista, me gustaría preguntarte, ¿de qué manera ha cambiado la forma en la que tú ves el servicio? De la Jamie de 19 años a la Jamie de ahora. ¿Qué has entendido? ¿Qué ha cambiado en ti sobre el tema del servicio? Creo que muchísimo. Si lo pusiéramos en un balance de 1 a 10, mi forma de servir y de pensar ha cambiado un casi 10%. Porque puedo decir que o sea, mi mamá biológica, mis padres, me enseñaron a ser una persona respetuosa, honrada, humilde. Pero Dios, a esas bases que mis papás me habían enseñado, Dios las enriqueció, ¿no? Entonces yo aprendí a respetar a las personas, a amarlas, tal vez a brindar un servicio sin esperar nada a cambio. Porque si yo me hubiera formado en el mundo, entonces haría cosas que me beneficien a mí, sin importar qué le pase a otros. Pero cuando yo soy moldeada por Dios, entonces todo lo que hago, lo hago con el deseo de que otros puedan ser beneficiados. Es más, a veces hay momentos que yo digo, no importa, Señor, que me duela a mí, que me pase a mí, pero que esa persona no sienta el dolor. Porque siento que es una forma como Dios ha tratado y me ha enseñado. Así que, digamos, antes podría decir que sabía servir, pero muy poco y con muy pocos recursos. Hoy en día Dios me ha formado y me sigue formando, ¿no? Para seguir sirviendo. No digo que lo haga de la mejor manera, pero si hay algo que cuando alguien me dice, haz esto, haz aquello, me da una responsabilidad, trato de hacerlo de la mejor manera. Doy lo mejor que puedo de mí para poder hacerlo y presentarlo, y como dice la palabra del Señor, ¿no? Haciéndolo todo como para Él, no para los hombres, sino para Él. ¿Y por qué lo haces? ¿Cuál es tu motivación? A ver, 1, agradarle a Dios. Y 2, la satisfacción que sientes en tu corazón cuando haces las cosas bien. O sea, esa satisfacción de saber que, oye, hice esto y no necesité dañar a nadie, o no necesité ofender a alguien, o no necesité hablar mal de alguien. Y eso creo que nace del amor que Dios ha puesto en nosotros. O sea, cuando lo hacemos de esa manera, entonces es algo como que es genuino, sale así, no más, no, porque a veces yo, por ejemplo, he tenido experiencias, ¿no? Donde de pronto he pensado, oye, si hago esto, puede pasar aquello. Yo estudié salud ocupacional, y en la salud ocupacional forman nuestra conciencia de la manera de que estoy viendo los riesgos, los peligros, o sea, todo lo tengo ahí. Entonces es como que en esos 5 años que estuve en la universidad, algo quedó dentro de mí grabado, y cuando yo voy a hacer algo siempre lo pienso, ¿qué consecuencias tiene lo que yo voy a hacer? Ya no lo puedo evitar. Lo he tratado de hacer, a veces he tratado de hacer cosas así rápidas, pero hay algo dentro de mí como un chip que me hace pensar qué puede ocurrir si pasa algo. Exacto. Si esto. Entonces, los riesgos, las consecuencias, los beneficios. A veces eso me frena y hace que de pronto mi servicio sea un poquito más pausado y después lo ejecuto, pero primero lo evalúo, ¿no? Entonces, sí, el amor es la base fundamental del servicio a Dios. ¡Wow! ¡Qué lindo! O sea, Jamie, de verdad, ver todo lo que el Señor ha hecho a través de tu vida, cómo el Señor transformó esa jovencita que tal vez estaba muy rota, muy quebrada por cosas que pasan a diario en el mundo, y ahora verte como una pastora, una persona que te aseguro que también eres lo que un día tus pastores fueron para ti, tú lo estás haciendo para otros jóvenes, para otras personas que a través de tu ejemplo te están mirando, te están viendo,
pero más que a Jamie, al Cristo que ha formado Jamie. Creo que es algo muy poderoso y muy lindo. O sea, genuinamente que lo que no entendemos en el momento, que incluso los cuestionamientos que decimos, Dios, ¿por qué me trajiste aquí? O habrá sido la mejor decisión que he tomado. O tantas cuestionantes que a veces las circunstancias te hacen pensar cuando te ves en esa encrucijada de que no ves una salida, no ves nada bueno. Pero al final pasan los años y te das cuenta que Dios siempre estuvo ahí. Amén. Que fue Dios el que siempre estuvo ahí, el que tú no te estabas dando cuenta, pero Él te estaba tomando de la mano, guiándote a lugares que tal vez Dios guiándote por aguas profundas y tú de, no, pero me voy a Me estoy ahogar, pero ahogando. ¿cómo? Y Dios de tranquila. Aunque pases por las aguas, no te ahogarás. Aunque pases por el fuego, no te quemarás. Amén. Sino que eso te va a ir enseñando, como tú dices, te va a ir enseñando, te va a ir formando, te va a ir moldeando y vas a ver lo que yo voy a hacer a través de tu vida. Jamie, que Dios siga bendiciendo tu Amén. ministerio, tu vida, tu matrimonio, tu familia. Sabes que eres parte boliviana también, te casaste con un boliviano, así que eres parte boliviana igual y que te queremos mucho. Esta es una razón para seguir orando por ustedes, por su Amén. familia, por su vida. Y no sé si te gustaría dar algunas palabras finales. Nada, tal vez hablarle a aquellas personas, tal vez jóvenes, mi juventud fue así, pero darles el consejo de que con Cristo estamos completos. Cuando tú le abres el corazón sinceramente, no buscando una solución simplemente, sino rindiendo ese corazón y diciéndole, Señor, no puedo más, ayúdame. No importando el lugar donde estés, puede ser que estés sirviendo en algún área de la iglesia, puede ser que estés empezando a llegar a la iglesia o puede ser que no hayas llegado aún a la iglesia. Si estás ahí, puedes decirle hoy mismo al Señor, Señor, aquí estoy y estoy así y me siento así y mi corazón está que no da más y ahí tú puedes acercarte a Él. Dios nunca está lejos de nosotros, Annelies. Dice su palabra, ¿no? Que sus oídos están atentos. Cada vez que hay un alma en el mundo entero que pide ayuda a Dios, el Señor la envía. Lo hizo conmigo y lo puede hacer con el mundo entero. Así que ánimo adelante a todos los amigos que tal vez ven, a los jóvenes que ven este programa, a los adolescentes, a las mamás, a los papitos que también ven este programa, que de verdad podamos ser genuinos y así como dice el programa, corazón abiertos con Dios, que Dios está ahí para ayudarnos. Así es, qué lindas palabras. Gracias, Jamie, nuevamente por tu participación y gracias a ti que te quedaste hasta el final de este episodio. Si has llegado hasta este punto es porque genuinamente quieres un cambio en tu vida, es porque genuinamente quieres aprender más del Señor, como Jamie tal vez buscando una solución, decir ya te busqué así, ahora estoy buscando otras maneras de buscarte porque necesito encontrarte. Y Dios no juega a las escondidas con nosotros. No es un Dios que se está escondiendo y a ver, esforzate para encontrarme. No es así. La palabra del Señor dice, el que busca, encuentra. Y si tú le estás buscando al Señor, créeme que hasta sin darte cuenta ya lo has encontrado, porque Dios está en medio de todo. Si estás pasando por un tiempo de una encrucijada, de un valle de sombra y de muerte, donde dices, no sé qué hacer, no sé cómo hacerlo, confía en que Dios te está guiando por donde tienes que ir. Y si tú sabes, porque como seres humanos sabemos también que no estás en el lugar que Dios te está llamando a hacer, que estás haciendo las cosas como tú quieres y no como la palabra del Señor te lo manda, cada segundo es una oportunidad de que tú tomes la decisión de volver al camino en el que el Señor te está llamando. Dios es amor y por lo tanto no nos obliga, porque el amor no obliga. La obligación hace que el amor desaparezca, porque el amor es una decisión y si es una obligación, entonces no puede haber. Y Dios es amor y en su esencia nos deja elegir, nos da ese libre albedrío. Nos dice, mira, tengo este futuro increíble, hermoso para ti, que sí van a haber veces donde no lo vas a entender, pero al final vas a ver todas esas obras maravillosas que yo voy a hacer contigo. Pero también hay este otro camino, que es el camino que si quieres tú puedes seguir con tus decisiones, haciendo tu vida como tú quieras, como a ti te plazca. Pero todo tiene sus consecuencias. Todo tiene sus consecuencias. Toda acción tiene una reacción. Y déjame decirte hoy, y espero que lo hayas entendido a través de este testimonio, que cuando tú sigues los planes de Dios, Él se encarga del resto. Él te lleva a un futuro
de gloria, como lo dice la palabra. No un futuro de color de rosa, donde todo te sale bien y todo es lindo, no. Pero es de gloria, porque no estamos en crisis, estamos en Cristo. Amén. Y esa es la victoria más grande que podemos tener. Sigue adelante, sigue sirviendo, no te rindas. Los que esperan en Jehová, dice la palabra, levantarán alas como las águilas. Así que no te rindas nuevamente y nos vemos en el próximo episodio. Que Dios te bendiga y ten un buen resto del día. Chao, chao. A corazón abierto. La libertad de ser genuino.